Hola amigos de YouTube, nos encontramos una vez más en mi canal y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una novela la cual hace parte de la literatura inglesa. Esta novela se titula La señora Dalloway, de la escritora reconocida Virginia Woolf. Antes de adentrarnos en lo que es la obra propiamente dicha, es necesario conocer una serie de cuestiones que serán de vital importancia para la comprensión del texto, para la interpretación de la novela. Cuestiones tales como datos biográficos, aspectos relevantes de la vida de Virginia, las cuales serán de suma importancia porque estarán presentes a lo largo de toda su producción literaria. Otra de las cuestiones que vamos a abordar también es el modernismo vanguardista, así como también las características del movimiento de vanguardias presentes en la obra. Virginia Woolf es considerada una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX, así como también una de las referentes del movimiento feminista, ¿sí? Esta escritora es nacida en Londres en el año 1882 y se caracteriza, por haber sido criada en un ambiente de hombres en el cual la mujer no tenía acceso a las letras, a la intelectualidad. Virginia Woolf también era conocida como la escritora atormentada, puesto que su vida estuvo marcada por una gran inestabilidad emocional y varios intentos de suicidio, acabando en uno de ellos con su vida. Virginia tuvo una infancia rodeada de intelectualidad, se puede decir, aunque sus hermanos varones fueron quienes accedieron a estudiar a la universidad, puesto que las mujeres debían quedar en la casa a cuidar de su padre y bajo la enseñanza de un tutor. A los 13 años fue el primer golpe duro que Virginia recibió en su vida, la muerte de su madre. Posterior a esto sucede la muerte de su hermana Estela, y en una de las obras literarias de esta autora dejó a entrever que sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanastros, los cuales son por parte de su madre. Años después sufre la muerte de su padre y un año antes de cumplir 23 años ya había sufrido su primera crisis y su primer intento de suicidio. Tras la muerte de su padre, Virginia y 3 de sus hermanos se trasladan a Bloomsbury, en la zona oeste de Londres, y ella comienza a formar parte del reconocido círculo de Bloomsbury. De hecho, las primeras reuniones de este círculo se realizaron en la casa de Virginia y esto fue muy benefactor para ella porque empieza a entrar en contacto con ideas de libertad, aceptación de la homosexualidad y de la bisexualidad, las ideas sobre, como dije, de igualdad y de esto de lo que es el amor por el arte, ¿no es cierto? Hoy se sabe que Virginia Woolf padeció de una enfermedad bipolar con fases depresivas severas. A pesar de esto, esta autora se casa con un ex funcionario público británico de apellido Woolf, Leonard Woolf, del cual obtuvo el apellido con el cual pasó a la posteridad. En 1913 fue su segundo intento de suicidio y en 1925 publica su cuarta novela, La señora Dalloway, de la cual vamos a hablar, y ese mismo año conoce a una escritora la cual se convirtió en amiga, aunque primero fue su amante. Luego cada una siguió con sus esposos, su amiga también tenía esposo, ambas siguieron con su matrimonio y siguieron con esta amistad. En el marco de la Operación León Marino, por la cual el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña, Hitler hizo una lista negra acerca de los intelectuales del momento, en la cual el nombre de Virginia Woolf estaba presente. Ella ignoraba esto, pero bien estaba consciente de que los nazis en algún momento iban a ir por ellos, puesto que ella era reconocida y
también se sabía que su marido, Leonard, era judío. Frutos de sus crisis, las ideas fluían y durante sus primeros años de enfermedad, la escritora hasta llegó a afirmar que había escuchado cantar pájaros en griego. Esto se va a ver reflejado años después en la novela La señora Dalloway. Virginia se veía reflejada en los personajes de sus obras, los cuales destilan suicidio y depresión, ¿no es cierto? Esas son como las ideas, entre otras ideas, son como las fundamentales de las obras de Virginia Woolf. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de su casa en Londres empeoró su situación y la imposibilitó de poder trabajar. En 1941, llenándose los bolsillos de piedra, se arroja en el río Ouse, en donde termina con su vida. El legado que nos ha dejado Virginia Woolf en cuanto a la literatura es valiosísimo debido no solamente a lo que es en la narrativa, sino también en lo humano, ¿no es cierto? Sus ideas en cuanto a la identidad femenina ha impactado enormemente en lo que hoy es el movimiento feminista. Y en cuanto a la narrativa, su incorporación a la técnica, mejor dicho, de la técnica del monólogo interior, también llamado el fluir de la conciencia, ha marcado enormemente la narrativa del siglo XX. Esta nueva forma de escribir, con influencias freudianas, consiste en volcar en el papel todos los pensamientos y las preocupaciones, ¿sí?, de la mente de los personajes. En La señora Dalloway, este recurso brilla con especial intensidad. La señora Dalloway es su cuarta creación literaria, más específicamente su cuarta novela, y trata sobre la vida interior de las personas, de los personajes. No posee una trama viva, puesto que los hechos reales son secundarios, puesto que los personajes se la pasan pensando, recordando, pensando en recuerdos, en dolor, en fantasías, en esperanza. Y sobre todo, algo que tienen en común la mayoría de los personajes es el preguntarse sobre lo que podría haber llegado a ser su vida. La novela cubre un día en la vida de Clarissa Dalloway. Ella es una dama de clase alta, la cual sale a comprar en el barrio de Londres porque está preparando una fiesta, ¿sí?, de la cual será anfitriona en su casa, ¿no es cierto? Se puede decir que para los novelistas se presenta una dificultad muy grande, la cual Virginia ha resuelto de manera magnífica, porque si nos preguntamos cómo se puede profundizar en un personaje si la duración de la obra es tan corta, ¿no es cierto? Tan corta como lo es un día. Bueno, Virginia resuelve esto a través de los flashbacks, a través de el pensamiento del personaje por un lado y posicionándose en el pensamiento en el volver al pasado. Así se conoce la profundidad de los personajes. Esa es la técnica que ella utiliza. La cena en la casa de Clarissa será el evento culminante de la obra, en donde se van a juntar estas dos historias que se dan en paralelo. Por un lado, todo el momento previo a la fiesta, ¿sí?, en donde, bueno, Clarissa se encuentra con gente del pasado, bueno, vive sucesos durante todo ese día, sale a comprar, va a la floristería. Y por otro lado, la historia de un personaje en especial que va a cumplir esta historia que se va a desarrollar en paralelo, la historia de Septimus, ¿sí?, un veterano de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, el cual ha quedado afectado psicológicamente luego de terminar esta guerra. Esta historia secundaria, la de Septimus, concluirá con la llegada del doctor Bradshaw,
el cual va a contar el suicidio de su paciente, Septimus. El foco de la narración pasa de un personaje a otro sin previo aviso. En ocasiones la historia muta de una primera a una tercera persona en una cuestión de un párrafo, en el mismo párrafo. Por eso es que en ocasiones la lectura se considera complicada, porque uno tiene que volver a rever para descifrar si estamos ante el narrador omnisciente de tercera persona, porque el monólogo interior, esta técnica del fluir de la conciencia, nos hace confundir. Por eso es que se dice que no es una lectura fácil, que no se realiza, que no es, se puede decir que como opinión personal, que no es una lectura que la pueda realizar cualquiera o que la pueda entender cualquiera en una primera lectura, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones que hace que la lectura no sea una lectura fácil y llevadera es el hecho de que carece de segmentos o de delimitaciones el texto, es decir, no se divide por capítulos, ya que la obra dura un día y es corta, ¿no es cierto? Se considera una novela corta. Convencionalmente el narrador omnisciente se centra en un personaje, en el protagonista, y no como en esta novela que se centra en todos los personajes, o en la mayoría, ¿no es cierto? Aquí está siempre en la intimidad de la conciencia de los personajes. Esto se puede ver en la conciencia de la señora Dallowyn, de Clarissa Dallowyn, de su marido, Richard, de Peter Walsh, su exnovio, de Elizabeth, su hija, y por supuesto de Septimus, este ex veterano de la guerra mundial, ¿no es cierto? En lo personal y como interpretación personal, el personaje de Septimus es primordial en esta obra. Yo creería que, además del de Clarissa Dallowyn, sería el más importante. Otra cuestión que es importante conocer cuando hablamos de la novela de la señora Dallowyn es la del modernismo en la literatura inglesa, puesto que en el primer tercio del siglo XX, más precisamente en el contexto posterior a lo que fue la Primera Guerra Mundial, no era fácil clasificar qué escritor se incluía dentro del movimiento vanguardista, puesto que algunos escritores eran más modernistas que otros. Y otra de las cuestiones eran también que, como sucede en todos los movimientos literarios, hay autores que no toda su producción literaria va a cumplir con las coordenadas de ese movimiento. Durante estos años, en la prosa también se respira aires de renovación, puesto que mientras que en la novela inglesa lo que hacían era centrarse en la acción y en la trama argumental, los modernistas, mientras tanto, lo que propusieron era realizar un análisis psicológico profundo de los personajes. El lenguaje utilizado para estas narraciones en muchos casos se ve enriquecido por recursos estilísticos, símbolos, metáforas, los cuales anteriormente eran destinados a lo que era la poesía, ¿no es cierto? Los escritores modernistas, como la propia Virginia Woolf, defienden que, ya que el individuo percibe la realidad del mundo a través de su mente, la mejor manera de reflejar la realidad es a través del aparato psíquico de los personajes. Esto lo van a realizar apoyándose en los avances en los campos de la filosofía y de la psicología, con autores como William James y Sigmund Freud. William James, en su obra titulada Principios de Psicología, afirma que en la mente hay un conjunto de imágenes, pensamientos y recuerdos acumulados que afloran de manera continua, como el correr de un río. A esta actividad mental le va a dar el nombre de fluido de conciencia. Ese mismo término es utilizado más tarde por los autores modernistas
para crear en el lector esa fantasía de entrar en la mente de los personajes, ¿no es cierto?, en su aparato psíquico, para ver y conocer los pensamientos, las emociones, los recuerdos. Las novelas denominadas flujo de conciencia no presentan una línea cronológica de tiempo en las acciones, sino que, como dijimos anteriormente, utiliza el flashback todo el tiempo para centrarse en lo que vive el personaje y automáticamente ir al pasado. Entonces, a través de eso y del monólogo interior, se va a conocer lo que el personaje es, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el tiempo acotado que dura la obra. En el caso precisamente de la novela La señora Dalloway, al igual que la mayoría de la literatura, tiene como objetivo mostrar, ¿sí?, o hacer una denuncia social. En este caso, los autores modernistas pretenden, ¿sí?, mostrar el malestar social que dejó esta Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y se van a tocar temas como, por ejemplo, lo son la sociedad, la falta de comunicación. Si tenemos en cuenta el movimiento vanguardista, vamos a reconocer que dentro de la obra hay características muy marcadas de este movimiento literario. Una de las características es el manejo de diversos planos de la realidad y la ruptura de la temporalidad. Nos vamos a dar cuenta que en la obra se va a producir muchos cambios temporales, se va a utilizar el flashback, como dijimos anteriormente, para realizar lo que conocemos como monólogo interior, o también conocido flujo de la conciencia, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el escritor es hacer que la historia vuelva al pasado, ¿sí?, que se rompa la temporalidad y que se pase del presente al pasado con el objetivo de conocer lo más íntimo de la conciencia de los personajes. Y esto se ve claramente en la obra de Virginia. Otra de las características de la narrativa vanguardista es justamente la importancia que se le da al interior del personaje, a las reacciones que tienen, a las reacciones internas de los personajes y a la importancia que se le brinda al psicoanálisis. En la obra de la señora Dalloway se puede ver a través de los personajes, de los problemas, de sus desequilibrios. Lo que hace estos temas, mejor dicho, es acercar al lector directamente a la psicología, ¿no es cierto? Otro aspecto característico de esta narrativa es la utilización de la estructura circular. ¿Qué quiere decir esto? En la novela se puede ver la repetición de los pensamientos de los protagonistas, de los personajes, mejor dicho, la insatisfacción por la vida, y otra de las cuestiones, y esto se repite una y otra vez, o se podría seguir repitiendo. Un ejemplo de esto que sucede, que se me viene a la mente, y es un ejemplo claro de esto, de la estructura circular, es en el caso de Septimus. Él, primero esta negación, ¿no es cierto?, la negación de la persona con problemas mentales, ¿no es cierto?, el negar el problema. Como hemos visto, la novela inglesa que hemos abordado en este video es una novela bastante compleja, es una novela que no cualquier lector está dispuesto a leer. Es una novela que requiere de tiempo, atención y de volver al párrafo anterior, volver a la página anterior, porque, como dije anteriormente, es constante los saltos temporales que hace y el cambio de foco de personaje que hace. Es una novela no complicada, compleja, y la aconsejo, la recomiendo, sobre todo por la carga significativa que tiene.
Uno de los temas que sin duda a cualquier lector le impactaría es el del suicidio, el de los problemas mentales, el de la depresión, temas que el siglo anterior eran temas pasados por alto o no temas tabúes, pero sí temas a los cuales no se les daba importancia. Hoy en día, tenemos la suerte de que la salud mental está cada día más al alcance de nosotros y cada día más las personas nos concientizamos de que la salud mental es tal cual o más importante que la salud física, sin duda alguna. En el personaje de Septimus podemos ver a una persona, podemos ver la realidad de la persona depresiva, y la realidad que viven las personas y el círculo que lo rodea, porque es un sufrimiento colectivo. La depresión, si es detectada, es un sufrimiento colectivo. Sufre todas las personas que están alrededor y bueno, y ni hablar del suicidio, ¿no es cierto? Séptimo advierte su muerte y la consigue. Algo que pasa lamentablemente de manera muy seguida en la vida real y bueno, todo es muy real, todo es, si bien es una obra autobiográfica, como dijimos al comienzo, es una obra que llega y que se puede decir que conmueve muchísimo.